Yo quiero que vayamos en esta mañana a la palabra del Señor. ¿Cuántos han venido a recibir palabra de Dios? Amén. Amén. La palabra del Señor nos habla en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Cuando usted encuentre el capítulo 1, entonces va al versículo 14 y vamos a ir hasta el versículo que el Señor nos indique. Amén. ¿Encontraron? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, versículo 14. Amén. No, 14. Versículo 14. Dice la Biblia, Primera de Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Dile al Señor esta mañana que le ministre a su vida. Dígale, Señor, yo solamente he venido a recibir una palabra y quiero que tú hables a mi corazón. Dios, aquí estamos en esta hora. Te alaba mi alma, te bendice mi espíritu, Señor. Bendigo la congregación, bendigo tu pueblo. Señor, te pido que en esta mañana esta palabra se acomode de manera sobrenatural en cada corazón, de forma que todos la entendamos, que todos podamos sacar provecho de ella, que nadie salga de este lugar sin entender lo que tú nos estás hablando en esta hora. Señor, yo bendigo tu pueblo y declaro, Señor, que tu gracia y tu favor les abrace en esta mañana. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno ver, mis hermanos, cómo la palabra del Señor nos trata. Dice, como hijos obedientes, como hijos entendidos. Amén. Un hijo obediente es un hijo entendido. Un hijo que escucha la voz de Dios y la obedece, es un hijo entendido. Amén. Entonces, vamos en esta mañana a mirar lo que el Señor nos está aquí diciendo. El tema es la santidad me lleva a la bendición. La santidad me lleva a la bendición. Yo creo plenamente, mis hermanos, estoy muy claro que donde abunda el pecado, dice la Biblia, sobreabunda la gracia de Dios, ¿cierto? Y estoy seguro de esto, que el Señor nos ha llamado para abrazar su bendición. Pero para poder abrazar la bendición, necesitamos ser hijos obedientes. Amén. Para poder abrazar la bendición de Dios, necesitamos ser hijos obedientes. Entonces, hay algo muy interesante que debemos nosotros meditar, y es sobre el lema que el Señor nos ha dado para este año: doble honra. Pero esta doble honra no va a darse
si nosotros no ponemos la parte que nos corresponde, la obediencia. Obediencia para alcanzar esa doble honra. Y dice la Biblia, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos, ¿cierto? A los deseos que antes allí nosotros practicábamos y que eran normales, ¿cierto? Recuerde que la Biblia dice que el que está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasan y todas comienzan a ser hechas nuevas. Entonces es muy importante. Mi hermano sabe que por falta de conocimiento el pueblo del Señor está siendo destruido. No estamos usando las bendiciones de Dios para provecho, porque no las podemos abrazar por falta de ese conocimiento. Entonces es importante esto. No podemos en ningún momento pensar de que por venir a la iglesia, por estar sentados cada domingo, cada miércoles, ya es suficiente, ya hemos hecho demasiado y por lo tanto ya merecemos la bendición. No, la Biblia habla de obediencia. Como hijos, dice, como hijos obedientes, no os conforméis. No nos vamos a conformar viviendo una vida como la vivíamos antes, allí en nuestros deseos carnales, mintiéndonos, envidiándonos, viendo cosas que no debíamos de ver, estando en lugares que no debíamos estar, practicando cosas que a Dios no le agradan. ¿Ve? Entonces, hay algo que debemos entender como cristianos, es que Dios nos ha hecho un llamado a todos. Y ese llamado es a vivir en santidad. O sea que este llamado no es para ciertos cristianos. Este llamado no es para ciertas iglesias. Este llamado es para el pueblo de Dios, ¿cierto? El pueblo de Dios necesita recibir este llamado que el Señor está haciendo y es un llamado urgente a vivir en santidad. Yo no puedo conformarme con mi manera de ser que antes tenía. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque vivía ignorante. Yo era ignorante, pecaba por ignorante. Yo decía mentiras por ignorante. Yo robaba porque era ignorante. Yo adulteraba porque era ignorante. Yo fornicaba porque era ignorante. ¿Sí me están entendiendo? Todo esto lo hacía porque era un ignorante completo. Mi vida era completamente un desorden. Y cuando uno, pues, mi hermano, dice la Biblia, es ignorante, pues allí comete muchos errores. Pero cuando el Señor nos abraza, entonces ahora hay un nuevo orden en nuestra vida. Y es a vivir una vida santa. Entonces notamos que la Biblia nos está dando una sugerencia y es a vivir en santidad, porque la santidad no es opcional. Yo no puedo, gracias hermano Agustín, yo no puedo tomar la santidad como una opción. A ver, voy allí a tomarla por ratitos. La santidad es un mandato de Dios. Y la Biblia lo dice, sed santos como yo soy santo. Entonces, estamos viviendo en tiempos en los que Dios está buscando a esos hombres y mujeres que se atreven a vivir en santidad, que desean apartarse para hacer la voluntad de Dios. Y hace 8 días hablamos precisamente de todo lo que ocurrió con Elí y con sus hijos. Cómo estos hombres vivían en pecado y Dios los llamó impíos porque la palabra de Dios escaseaba, no había visión, no había revelación. Y todo esto pues hacía que ellos estuvieran conformes con lo que estaba haciendo. Pero dice la Biblia que llegó un momento en que Dios se cansó de tantas oportunidades y los desechó. Los sacó del ministerio y le da la oportunidad. ¿Se acuerda a quién? A Samuel. ¿Se acuerda de Samuel? Porque mientras habían unos Elí y unos hijos que estaban menguando, que estaban dejando que su lámpara se apagara, que estaban dejando que la santidad de Dios se apartara,
el Señor estaba levantando una generación de hijos que sí lo estaban deseando con todo su corazón, que estaban deseando apartarse para Dios, que estaban deseando ser usados por Dios, pero que sobre todo estaba deseando la bendición de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos deseamos la bendición de Dios? Porque los que desean la bendición de Dios son los que se atreven a decir, Señor, yo voy hoy a estar en contra de la corriente de este mundo para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Entonces Dios está buscando a esa gente que pueda usar con poder y con unción. Una gente que no sienta temor de decir, yo soy cristiano. Una gente que no sienta pena decir yo soy cristiano. Una persona que no siente pena llevar el mensaje de Cristo allí al compañero de estudio, de trabajo, al patrón le habla de Cristo, al compañero le habla de Jesús, está todo el tiempo pensando en cómo agradar el corazón de Dios, porque en su corazón hay, mi hermano, una llama encendida del Espíritu Santo que se llama santidad. Y la santidad es un estilo de vida. Yo no puedo tener un traje especial solamente para épocas especiales. No. Todos los días yo tengo un traje especial que me lo pongo en la mañana y duermo con él porque se llama el traje de santidad, un estilo de vida. Amén. Entonces, cuando una persona se santifica, hay bendición sobre su vida. Diga conmigo, cuando una persona se santifica, hay bendición sobre su vida. Otra vez vuelvo a decirlo. Cuando una persona se santifica, hay bendición sobre su vida. Pero cuando toda una iglesia se santifica, esa iglesia tiene el poder de avergonzar al enemigo y levantar el nombre del Señor Jesucristo. Oigan esto. Cuando toda una iglesia se santifica, entonces esa iglesia toma el poder de Dios para levantar el nombre de Cristo Jesús en la ciudad, en la nación donde el Señor lo lleva. Y es importante esto. Cuando nosotros vivimos una vida de santidad, estamos agradando a Dios. Cuando nosotros vivimos una vida de santidad, ¿estamos qué? Agradando a Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuántos queremos agradar a Dios? Agradar a Dios es lo más importante. En su vida, mis hermanos, no debe haber algo más importante que agradar a Dios. Y quiero que tomemos referencia en esta mañana de un hombre. Vaya conmigo a Génesis 35. Tenga ahí Primera de Pedro, no lo va a dejar ir. Y va conmigo a Génesis 35. ¿Lo encontraron? Ok. Génesis 35. Usted va al versículo 2. Vamos a ir hasta el versículo 12. Dice la palabra. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino donde he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaban junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar
el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacud. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y dice, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus. Ok. Vemos aquí a un hombre llamado ¿cómo? Jacob, ¿cierto? Jacob. Dice la Biblia que Jacob hizo algo. El versículo 2 dice que él llamó a su familia. Ya conmigo, su familia. Mire que hemos estado hablando de la familia. Hemos estado hablando sobre la responsabilidad del hombre, cubrir su familia. Hemos estado hablando de Noé, ¿cierto? Cuando Noé vio la bendición de Dios entrando con toda su familia al arca. Aquí vemos a otro hombre llamado Jacob, que no se involucra solamente él, sino que toma ¿qué? Su familia. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. ¿Qué fue lo que dijo Jacob? Le dijo: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros. Ok. Si usted se da cuenta, Jacob y todo este pueblo que venía habían tenido experiencias con Dios. Habían oído muchas veces, habían oído cómo Dios se había manifestado en muchas maneras a diferentes hombres y tenían claro los mandamientos. Sin embargo, a pesar de todo lo que ellos habían recorrido, todavía quedaban cosas en su corazón que no habían apartado. Habían cosas en sus vidas que ellos todavía no habían renunciado. Y la primera palabra que encontramos aquí es que Dios se le aparece a Jacob en el capítulo 1 y le da una instrucción: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Quién habla? Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Jacob? Jacob dice que lo primero es que llama a su familia y le dice: vamos a quitar todos los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y a mí me llamaba la atención cuando leí este versículo. ¿Sabe por qué? Voy a decirles por qué. Porque yo les decía a ustedes el día domingo pasado que es bastante difícil mirar sacerdotes ministrando en la casa de Dios, dándolos allí la palabra y trayendo un consejo al pueblo, pero eran hombres impíos. Oigan esto. No es algo bien extraño. Gente que está ministrando, pero que Dios los ve como. Pero estaban ¿dónde? En la casa de Dios ministrando. Y cuando yo me encuentro con este pasaje, veo que algo está pasando muy similar. Jacob y su familia eran personas que supuestamente, diga conmigo, seguían a Dios. Seguían a Dios, pero tenían poco conocimiento de Dios. Iban a la iglesia, hacían las reuniones, compartían el pan, levantaban las manos, daban gracias. Sin embargo, en sus corazones todavía había algo que ellos escondían. Oigan esto, escondían. Todavía les costaba abandonarlos. Hay personas que están viniendo a la iglesia, que llevan muchos años en el evangelio, pero todavía escuche, todavía cargan aquí la medallita del divino niño.
La llana escondida. En estos pocos días me encontré con un joven que ministraba la alabanza. Me encontré con él. Y yo no sé, eso es que me quedé mirando y cuando miré aquí y tenía una camándula. Yo le dije, ¿sabe qué es eso? Me dice, no, pastor, la compré, me pareció bonita. Una camándula. No sé si me están entendiendo. Un rosario. ¿Sí me entiende? Con todas las bolitas. Diga conmigo, eso es idolatría. Ídolos. Dioses escondidos que van incrustados en la sangre. Y Dios me hablaba, y yo le decía, y estaba tocando desde el día ayer, cómo hay una parábola en la Biblia de las 10 vírgenes. 10 vírgenes. Pero 10 de esas 10, 5 eran ¿qué? ¿Y 5 eran qué? Y cuando Dios me hablaba, me decía, ¿sabe algo? La mitad de la iglesia representada en esta congregación. Porque las 10 vírgenes representan la iglesia. Cristo Jesús es el esposo. La cabeza es Cristo. Nosotros somos ¿qué? La iglesia. O sea, las 10 vírgenes representan la iglesia. Y Dios me decía algo. De las 10, 5 estaban contaminadas y 5 estaban bien. Eso muestra o revela que la mitad de la iglesia está en Cristo y la otra mitad está sin Cristo. La mitad está con las lámparas llenas, la otra mitad está con las lámparas vacías. Ahora, Dios me llevó más personal a mí. Porque usted puede decir, ay no, la nave de la izquierda es la que está mal. Entonces yo de aquí a la izquierda estamos bien. Porque, dígame si no, uno rápidamente mira al del lado. La mitad. No, de verdad, mi hermano, uno rápidamente piensa, bueno, esto no es conmigo. Pero Dios me llevó más personal, más internamente a mi vida. Y me dijo, ¿sabe algo? Si la mitad de la iglesia anda mal, ahora revise la mitad tuya. Dios mío. ¿Sabe qué significa? Me decía Dios a mi corazón. Me decía, aún individualmente, la mitad está en santidad y la otra mitad ¿qué? Porque todavía estamos escondiendo en nuestro corazón cosas ocultas que usted sabe que están allí y que no ha sido capaz de abandonarlas porque le cuesta. Eran hombres, dice la Biblia que Jacob era un hombre de Dios. Jacob tenía revelación de Dios, Jacob tenía promesa de Dios. Pero dice la palabra que él se levanta y llama a su familia. Dijo a su familia, oigan los que estaban con él. Dice, ahora, ¿sabe una cosa? Escuche. No dice la Biblia que la familia se levantó y dijo, no, Jacob, santo. La otra, integridad. Pureza. No, vayan conmigo. Versículo 14. No, Génesis 35, 4. Sí, ¿qué dice? 35, 14, 4. No, 35, 4, ¿qué dice? Dice, así dieron a Jacob todos los dioses. Y yo dije, qué sinvergüenza es eso. Sí tenían. ¿Sabe qué? Mi hermano, escuche, sí tenían. Yo dije, porque ¿sabe algo? Jacob había podido decir, hermanos, suelten todo aquello que no es de Dios. Suelten, saquen todos esos dioses ajenos, enemigos de la bendición. Sácalo. Vamos a entrar en una etapa donde Dios va a derramar bendiciones sobrenaturales. Pero es importante que preparemos nuestro corazón. Es importante que saquemos todas aquellas basuras que no deben estar allí. Amén. Basuras. Entonces, ahora quiero que entiendan esto. Dice la Biblia que cuando ellos escuchan el llamado, versículo 4 que habla la palabra.
Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de ¿qué? Oh, mi hermano, ¿sabe algo? Yo quiero decir lo siguiente. Muchos de nosotros podemos venir de una familia cristiana. Podemos estar asistiendo a la iglesia, como lo hacía esta familia que muestra aquí la palabra. Una familia que venía caminando con Jacob. Yo puedo imaginarme a Jacob orando con ellos, bendiciéndolos. Sin embargo, allí habían dioses. Ahora usted dirá, bueno, gracias al Señor, no, yo ya no tengo nada de estos, si usted puede decir, no tengo nada. Pero hay otros dioses en nuestra vida que tenemos que mirar qué están allí haciendo. Y voy a hablarles de algunos dioses. Dioses que pueden estar allí almacenados en su corazón, en alguna área de su vida, que le está impidiendo alcanzar una santidad completa en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Usted tiene que revisar detenidamente si en este momento la señal que lo comunica con Dios está activa. Porque la Biblia dice que estos hombres ministraban al Señor, pero Dios no estaba con ellos. Ellos estaban ministrando, pero la gloria de Dios se había ido. La presencia de Dios ya no estaba. O sea que no me garantiza a mí en ningún momento estar en la casa de Dios y Dios no estar conmigo. No sé si me están entendiendo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Jacob cuando Dios le da una orden de levantar un altar? Vamos a limpiarnos. Jacob no comenzó en ningún momento a señalar a nadie. Porque mi hermano, ¿sabe algo? La relación de Dios con usted y usted con Dios solamente la conoce usted. Yo no puedo en ningún momento de aquí levantar la mano y decir, usted está mal con Dios, usted está bien con Dios, porque yo no duermo con usted. Usted la conoce cómo está con el Señor. Entonces, ¿qué clases de dioses el Señor quiere que nos limpiemos en esta mañana? Dice la Biblia, no nos conformemos a nuestra manera de vivir como antes la vivíamos. ¿Por qué? Porque vivíamos en la ignorancia, no conocíamos. No, yo pecaba deliberadamente. Yo hacía lo que quería, hacía lo que se me antojaba. Para mí adulterar era algo normal, para mí fornicar era algo normal, para mí mentir, eso era una mentirita piadosa, era una mentirita santa se llamaba antes. Eso es una mentirita piadosa. No sé si usted ha escuchado hablar de esas mentiritas blancas, que de blancas no tienen nada, porque son negras completamente. ¿Amén? ¿Se está entendiendo? Entonces, ¿qué clase de dioses hay en nuestra vida? Que todavía están allí impidiendo que haya una santidad completa en nosotros. ¿Será un Dios llamado orgullo? ¿Será un Dios llamado rebeldía? ¿Será un Dios llamado pornografía, fornicación, mentira, robo? Todos estos son dioses que, mis hermanos, están allí en nuestro corazón y que nos impiden que vivamos en santidad. Limpiaos. Jacob le dijo al pueblo, subamos al monte de Dios, pero para que Dios nos hable, para que Dios nos bendiga, vamos a quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y vamos a limpiarnos, vamos a mudar nuestros vestidos. ¿Qué significa esto? Entonces, lo primero que Dios hace cuando nosotros nos santificamos es quitar el pecado de nuestro corazón.
lo primero que Dios hace cuando usted y yo me santifico es arrancar ese pecado que hay en nuestro corazón. Todo aquello que a Dios no le agrada. La Biblia dice en Juan 8:31, el que peca, esclavo es del pecado. La Biblia dice que el que peca, esclavo es del pecado. Cuando nosotros pecamos, estamos haciendo, escuche, estamos haciendo Dios a ese pecado. Pero cuando yo me santifico, estoy haciendo a Dios mi Dios. Cuando yo, escuche, me hago esclavo del pecado, estoy colocando al pecado como ¿qué? Como mi Dios. En primer lugar. Entonces yo me congraceo con Él, coqueteo con el pecado. ¿Cuántas veces Él viene a mí? Ay, yo estoy allí, ay, llegó mi pecadito, ay, llegó. Entonces yo le doy la bienvenida, pecadito, ven, ay, te estaba esperando aquí solito. ¿Están entendiendo lo que les digo? Cuando usted se santifica, está haciendo a Dios su Dios. Cuando yo amo un pecado, estoy haciendo ese pecado el Dios mío. Entonces, diga conmigo, la santidad es un estilo de vida. Diga conmigo, la santidad es un estilo de vida. Amén. Entonces, cuando usted se santifica, escuche lo que esto es bonito. Cuando usted se santifica, igual, ya conmigo bendición. Santidad igual bendición. Ya conmigo, pecado igual muerte. Entonces, ¿cuántos queremos vida eterna? Para alcanzar la vida eterna, hay que santificarnos. Hay que limpiarnos. Hay que quitar todos esos dioses que nos están impidiendo tener una relación personal con Dios. Yo no puedo descuidar algo tan maravilloso que Dios me ha entregado. Entonces Dios nos limpia. El Señor quiere que mudemos nuestros vestidos. Él quiere que mudamos ¿qué? Nuestros vestidos, que aprendamos a tener una relación personal ¿con quién? Entonces, 35:3, ¿qué dice? Ok, entonces, ¿qué es lo que hace Jacob aquí? Mi hermano, miremos este versículo precioso. ¿Qué es lo que hace Jacob? Jacob dice, yo me voy a levantar. Y yo voy a levantar un altar de santidad a Dios. Y lo voy a levantar porque estoy agradecido con Dios, porque ha sido el único que ha estado conmigo en todo el camino que he andado. Él me ha guardado de toda angustia, de todo dolor, de todo aquello que el enemigo quiso hacerme. Aun cuando mi hermano quiso matarme, Dios me guardó. Entonces, ¿por qué usted y yo debemos santificarnos? Porque el único que ha estado con usted en su vida diariamente ha sido Dios. Porque el único que merece adoración y alabanza es Él. Y es importante que revisemos esto. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Él es el que nos ha librado de toda angustia? Mi hermano, amo al Señor con todo mi corazón. Para mí, no lo cambio por nada. Absolutamente por nada. Vivo agradecido todos los días de mi vida con el Señor Jesucristo. Él ha estado conmigo en todas las etapas de mi vida. Estar en su casa para mí es un deleite. Estar aquí enseñando la palabra para mí es una alegría.
Para mí es una bendición compartir la palabra del Señor a cada uno de ustedes y a los que me ven en este momento por la página. ¿Por qué? Porque mi hermano, déjeme decirle algo. El Dios que ha estado conmigo se llama Cristo Jesús. Y si nosotros, Dios nos ha dado el privilegio de levantar un altar aquí en la ciudad de Hueyplene, Dios nos ha dado el privilegio de levantar una casa, es para que lo busquemos con todo el corazón. Pero sabe una cosa, necesitamos santificarnos, necesitamos restaurar nuestra relación con Dios, necesitamos hacerlo, necesitamos hoy. Cuando yo peco, mi relación con Dios se rompe. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos pecaron, su relación se rompió completamente. Mis hermanos, tenemos que entender esto. Usted tiene que entenderlo con todo su corazón. Que el mejor amigo a quien debe cuidar debe ser a Cristo Jesús. La mejor amistad que usted debe allí abrazar es el Espíritu Santo de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos tenemos una relación tan personal con el Espíritu Santo? ¿Cuántos tenemos una relación con Dios? Dios responde a nuestras oraciones cuando nosotros nos apartamos para Él. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si usted va conmigo. Versículo 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Versículo 11, mire la palabra que recibe Jacob cuando está allí en la ciudad de Luz. Jacob llega a la ciudad de Luz y allí levanta un altar y le coloca Betel. ¿Por qué? Porque Jacob se acuerda que en Betel fue donde recibió revelación de Dios, donde él vio lo que el Señor le permite allí ver. Y él le coloca Betel, casa de Dios. Y allí Dios se le manifiesta y dice, Jacob, escuche lo que le voy a decir. Tu nombre hasta aquí ha sido Jacob. Pero por cuanto has obedecido a mi voz y has apartado a esos dioses que estaban allí en el corazón del pueblo, por cuanto has obedecido el llamado, a partir de hoy voy a cambiar su vestimenta. Mi hermanos, dice la Biblia que él se llamaba Jacob y Dios le cambia su nombre Jacob y le coloca ahora su nombre Israel. ¿Sabe? Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor y apartarnos y santificarnos, entonces Dios se manifiesta con bendiciones sobrenaturales. Dios le estaba diciendo a Jacob, su nombre va a ser cambiado hoy. El nombre Jacob significa, ¿usted sabe qué significa el nombre Jacob? Tramposo, engañador, mentiroso, traicionero. Todo aquellas, eso significaba Jacob. Y el Señor le dijo, a partir de hoy, ese Dios que te ha perseguido, porque era un Dios, escucha, era un Dios tremendo que estaba incrustado en el corazón de Jacob, de mentira, de engaño. Y es a eso, porque vuelvo y digo, usted puede decir, no, yo en mi casa no tengo ningún no. Pero ¿qué dioses todavía hay en su corazón que necesita hoy limpiar, necesita hoy arrancar, necesita hoy quitar de verdad y con todo su corazón? ¿Por qué? Porque esa vida cuando un día Jacob decidió obedecer a Dios, arrancar esos dioses, entonces se le aparece Dios y le dice, a partir de hoy ha sido arrancado ese terrible demonio que se llama engaño, que se llama mentira, que se llama... y allí dice el Señor, ahora va a ser cambiado su nombre. Se va a llamar Israel. Y a partir de este momento va a entrar en una etapa de multiplicación. Va a entrar en una etapa donde naciones y reyes saldrán de usted. ¿Se da cuenta cómo la obediencia nos lleva a la bendición? Cómo la santidad me lleva a recibir, mi hermanos, tantas riquezas de Dios. La obediencia a la palabra del Señor. Dice la Biblia que ahora recibe una palabra profética Jacob diciéndole, a partir de hoy se vas a multiplicar, vas a crecer. Y no solamente le dice eso,
sino le va a decir, y la tierra que he dado a Abraham, y la tierra que le he dado a Isaac, esa tierra también usted hoy la toma en posesión suya. Oiga lo que está diciendo el Señor. Y todo cuando hay un hombre, hay alguien que se levanta a decir, Padre, a partir de hoy voy a quitar todo eso que ha impedido que en mí haya un crecimiento completamente con Dios. Cuando usted decide apartar de su corazón todos aquellos dioses que hasta aquí, mi hermano, lo único que le han traído ha sido problemas, distanciamiento con Dios. ¿Qué dice Proverbios? ¿Qué dice Proverbios capítulo 15, versículo 29? Vamos a leer Proverbios 15, 29. Proverbios 15, 29, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia, Jehová está lejos de ¿quién? Ahora, ¿cómo llamó Dios los hijos de Elí? Hombres impíos, les dijo. Porque aunque estaban en la iglesia, no tenían el corazón recto para con Dios. Entonces, ¿qué dice Proverbios 15, 29? Dice, Jehová está lejos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo vivir engañado. La palabra del Señor es clara. Que si yo no estoy viviendo en santidad, Dios no está cerca a mí. Jehová está ¿qué? Lejos de los impíos, pero oye ¿qué? Diga conmigo la oración de los santos. Es escuchada. Oh, mi hermano, Dios me responde a mis oraciones cuando yo ando una vida de justicia. Cuando yo me santifico, yo puedo orar sin temor porque sé que Dios va a responder mi oración. ¿Están entendiendo? Dice la Biblia que Dios responde la oración del justo, del recto, del que está limpio de pecado. Génesis 35, 5, ¿qué dice? Sí, Génesis 35, 5 dice, y salieron, y el terror de Dios, ay, qué lindo esto. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Entonces, la santidad que usted tiene en su corazón, como resultado, hay bendición de Dios. Dios te va a bendecir tremendamente. Pero también dice la palabra que Dios nos libra de nuestros enemigos. El temor de Dios se va a encargar de dispersarlos. Usted no tendrá temor de los que están alrededor suyo, porque sabe que el temor de Dios ha caído sobre ellos y que usted puede caminar con toda confianza y con toda seguridad. Hay seguridad en el Hijo de Dios que se ha convertido. Entonces, ¿qué es lo que puedo mirar acá? Que Dios se va a encargar de sus enemigos. Oiga lo que estoy diciendo. Dios se va a encargar de sus enemigos. Usted no tiene que mover una mano, usted no tiene que tocarlos. Usted no tiene que insultarlos. Usted no tiene que hacer oraciones contradictorias o oraciones que son a veces de enojo. Oraciones imprecatorias. Usted no tiene que hacer estas oraciones. Dios se va a encargar de sus enemigos. El Señor dice, déjenmelos tranquilos. Ustedes caminen, que tengo un ejército al lado suyo. Ustedes caminen frescos, felices, porque Dios se va a encargar de ellos. La Biblia lo dice. Lo dice la palabra. ¿Están entendiendo? Dios se convierte en su defensor. Ahora, ¿cuántos quieren tener a Dios como defensor? Aleluya. Dios se va a convertir en tu abogado en contra de tus enemigos. Dios va a comenzar a sacar la cara por usted. Dios va a pelear tu defensa.
Tu abogado es Cristo. No sé si están entendiendo. Un enemigo, mis hermanos, decía que un ídolo puede ser ¿qué? El orgullo, que un enemigo se puede convertir en un dios. Orgullo, mentira, adulterio, fornicación, pornografía. Todo eso se llaman ídolos en nuestra vida. Hay personas, mis hermanos, que son adictos a la pornografía. Adictos. Y se ha convertido esa pornografía como su Dios. Dominan su corazón. Otros que tienen dioses llamados mentiras. Uy, mis hermanos, los llaman mentiras frescas. Sí, de verdad. Mentiras. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿cómo se llaman eso? Dioses. Incrustados en nuestro corazón que tienen que ser arrancados. Me gustaba la alabanza que estaban ahorita los muchachos entonando. ¿Cómo era? Rompiendo todo, porque eso se llaman dioses. Toda murmuración, la murmuración es un Dios. Mi hermano, déjeme decir algo, la murmuración es un Dios que está incrustado en muchos corazones. La murmuración. Uy, mi hermano, murmuramos de todo el mundo. Es un Dios que está incrustado. Le cuesta a usted. No, usted está pensando por otro. Eso se llaman dioses. Ahora, pero diga conmigo, los enemigos son diferentes. Cuando usted echa ese Dios pagano de su vida, entonces los enemigos también se van a ir. ¿Están entendiendo? Cuando usted saca ese Dios de su vida, que no sirve para nada, y coloca a Dios como el Señor de su vida, entonces Dios se va a encargar de sus enemigos. Dios va a pelear por usted, Dios es su defensor, Dios te va a dar la victoria. Porque Dios se convierte en tu abogado. Usted no va a perder una, todas las va a ganar. Todas. ¿Cuántos lo creen? Usted diga conmigo, cuando yo saco los dioses de mi vida, para colocar a Dios en mi corazón, diga conmigo, Dios se encargará de mis enemigos. Ahora, ¿qué es un enemigo? El que está allá, que le debe tanta plata y que le ha pagado y que está listo con un garrote a darle. ¿Será ese el enemigo? ¿Usted qué piensa? Un enemigo, escuche, un enemigo no necesariamente es una persona. Quiero que tengan en cuenta esto. Un enemigo no necesariamente es una persona. Un enemigo suyo puede ser una enfermedad. Es un enemigo. O yo le pregunto, ¿quién quiere tener un dolor terrible? Nadie, ¿verdad que no? Es un enemigo. Enemigo de la paz, enemigo del sueño, enemigo de nuestra salud. ¿Quién quiere tener una enfermedad? Y diga, ay, yo estoy contento con esta enfermedad. Ay, qué rico. ¿Cierto que ninguno? Entonces, ese enemigo puede ser una enfermedad. Otro enemigo puede ser, escuche, una deuda. Ay, ¿quién puede dormir con una deuda? Y ojalá que lo estén llamando todos los días 4 y 5 veces. Una deuda. ¿Se puede imaginarse? El teléfono. Ay, ese es el cobro. Se convierte en enemigo suyo una deuda. Imagínense una deuda. Otro enemigo, una situación difícil que usted esté atravesando. Ya sea con su familia, todo el tiempo, mi hermano, imagínense, lo aborrece su mamá, lo aborrece su papá, sus hermanos, no, menos. Y va a la iglesia y allá ni siquiera le saludan. No, de verdad, se lo digo con todo mi corazón. Dice la Biblia que los enemigos de José fueron su propia familia. Y son enemigos. Ahora, ¿quién quiere vivir una vida sana diciendo, ay, yo estoy tan feliz porque ninguno de mi familia me quiere? Ninguno. Ay, estoy tan feliz porque ninguno me da la cara.
Yo creo que no, ¿verdad que sí? Usted quiere ser amado por su familia. Quiere ser atendido por sus hermanos. Quiere ser atendido por su papá, su mamá. Llegó mi hijo. Ay, qué bendición. Llegó ese hermano. Quítese, escóndense. ¿Están entendiendo? Pero quiero decirles, ya estoy terminando. Quiero que entiendan esto. Si la Biblia dice, salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Lo que Dios me está diciendo es que cuando yo me santifico, cuando yo saco toda esa idolatría que hay en mi corazón, entonces Dios se levanta como poderoso gigante y va a aplastar a todos nuestros enemigos. Dios los va a aplastar por completo. Va a salir el furor de Dios y va a decir, enemigo, suelta a mi hijo, porque él se santificó hoy. ¿Está entendiendo lo que les digo? Él se santificó, ella se santificó hoy. ¿Cuántos saben que la santidad trae bendición? ¿Qué fue lo que hizo Dios con Jacob? Dice la Biblia que Dios cambia su naturaleza. Le va a decir, ya no se llama más ahora tramposo. Hay un cambio de naturaleza. Mis hermanos, le costó tiempo a Jacob entender esto. Le costó tiempo a Jacob entender esto, pero por último lo entendió. Y cuando él lo entendió, las cosas cambiaron. Yo quiero preguntarles hoy, ¿cuánto a ustedes les ha costado entender lo que es la santificación? ¿A cuánto nos ha costado entender lo que es la santificación? Pero quiero soltar esta palabra profética en el nombre del Señor Jesús. Si usted la entiende hoy y se aparta hoy, las cosas van a comenzar a cambiar a partir de hoy. Mientras Jacob no entendió el mensaje, atravesó por muchas cosas tremendas. Lloró lo que realmente usted no se imagina. Pero cuando él un día entendió y llamó a su familia, levántense.